Entré al cuarto de hotel donde mi esposo dormía con su amante. Pero al abrir la puerta, la habitación estaba en silencio. Tan en silencio que hasta el aire parecía contener la respiración. Camila, con tacones altos y la mirada firme, giró la manija con la mano temblorosa. Lo que vio adentro fue la confirmación de todas las pesadillas que había evitado enfrentar. Y algo peor. Renata, desnuda, en la cama del hombre al que ella llamaba mío. El mismo que, horas antes, le había dicho que la amaba. Pero Camila no gritó, no lloró, no huyó, simplemente miró. Y entonces, sus ojos se detuvieron en un detalle olvidado sobre la mesa de noche. Un detalle que lo cambiaría todo. Porque lo que vio allí era más que una traición. Era el inicio de una verdad escondida durante años. La caja de regalos se deslizó de sus manos, golpeando el suelo como un punto final que nadie quería escribir. Salió en silencio, pero en ese silencio nació la venganza más poderosa que alguien pudiera imaginar. ¿Quieres saber qué pasó después? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia llena de emociones, giros inesperados y verdades ocultas. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Camila subía a los pisos del Hotel Central como quien escala la cima de una ilusión construida con años de entrega. Era su aniversario de bodas, y había imaginado cada detalle de esa noche como si fuera una película romántica. Llevaba un vestido negro que delineaba su figura como si fuera su propia armadura, y en las manos, una pequeña caja con un lazo rojo, su regalo para Julián. Pensaba sorprenderlo. Pero el verdadero regalo del destino sería para ella, y vendría envuelto en traición. El ascensor parecía moverse más lento que de costumbre, como si la realidad quisiera advertirla. Su reflejo en el espejo devolvía una imagen serena, pero sus ojos no podían mentir. Llevaban semanas sin brillar igual. Algo dentro de ella sabía que algo había cambiado, pero se negaba a escuchar esa voz. La esperanza, a veces, puede ser más cruel que la verdad. La puerta del cuarto 308 estaba entreabierta, como una promesa o una amenaza. Camila no golpeó. Empujó despacio, sin ruido, casi pidiendo permiso a los recuerdos que aún no se habían formado. Al entrar, sintió el olor familiar del perfume de Julián, pero mezclado con otro aroma, uno femenino, más dulce, más provocador. El corazón le dio un vuelco. Dentro, la luz era cálida, y la música suave contrastaba con el espectáculo que se desplegaba ante sus ojos. Julián, su esposo, desnudo en la cama con Renata, la becaria de su bufete. Los cuerpos entrelazados, la risa ahogada de ella, el gemido reciente. El alma de Camila se quebró sin hacer ruido. No gritó, no lloró, no preguntó. Solo se quedó quieta, sintiendo como su mundo se rompía en pedazos invisibles. En esos segundos eternos, el tiempo se detuvo como en una fotografía cruel. Julián no la vio. Renata tampoco. Camila no podía moverse. La caja roja cayó al suelo con un pequeño golpe seco, insignificante frente al escándalo que ardía en su pecho. Fue entonces cuando sus ojos, vagando sin rumbo, se posaron sobre la mesa de noche. Allí, entre una copa vacía y un reloj olvidado, descansaba una carta. Era antigua, el sobre amarillento por el tiempo, y la caligrafía. Esa caligrafía le heló la sangre. Reconoció la escritura de inmediato. No podía ser. Era de Lucía, su mejor amiga, la misma que había desaparecido sin dejar rastro hacía 7 años. ¿Qué hacía esa carta en ese cuarto? Camila sintió que la piel se le erizaba. El cuerpo le temblaba, pero no de celos, sino de algo más profundo, de miedo, de intuición, de presagio. No podía procesar todo a la vez. La traición de Julián, la presencia de Renata, la carta de Lucía. Era como si todos los hilos de su vida se hubieran cruzado en ese cuarto maldito. Dio un paso atrás, sin hacer ruido. Se llevó una mano al pecho. Sentía que no podía respirar. Pero no lloró, no gritaría, no les daría ese gusto. Cerró la puerta con cuidado, como quien cierra un ataúd, y salió de ahí. La caja seguía en el suelo. El lazo rojo desechó. Como ella, caminó por el pasillo del hotel con la dignidad de una reina rota. La recepcionista la saludó sin notar nada extraño. Camila solo asintió. Por dentro, era un terremoto. Por fuera, una estatua. Afuera, el aire nocturno la golpeó con fuerza. Respiró. Caminó hasta su coche. No pensó en nada. No reaccionó. Simplemente condujo. Llegó a casa,
se descalzó en la entrada, y sin quitarse el maquillaje ni el vestido, se metió en la ducha. El agua caía como una cascada silenciosa sobre su cuerpo inmóvil. No sentía frío ni calor. Sentía vacío. Sentía que algo se había apagado, que algo había muerto, y que otra cosa, aún desconocida, acababa de despertar dentro de ella. La traición es como una puñalada en el alma, pero más lenta, más profunda. Camila se sentó en la cama, empapada aún, y miró el techo como si buscara una respuesta. Julián llegaría más tarde, como siempre. Fingiría que nada había pasado. Ella no diría nada, no todavía, porque algo había cambiado en su interior. Ya no era la esposa devota, ahora era una mujer herida, silenciosa y decidida. El dolor había sembrado en ella una semilla de resistencia. No iba a separarse, no aún, no sin entender, no sin respuestas, no sin ver hasta dónde llegaba esa red de mentiras. Recordó a Lucía, la risa de su amiga, sus conversaciones eternas, la complicidad que compartían. Porque había desaparecido. ¿Qué tenía que ver Julián en todo esto? ¿Y esa carta? ¿Por qué estaba en el cuarto donde acababa de ver su mundo desmoronarse? Camila se levantó, fue hasta su bolso y sacó el celular. Buscó entre sus notas viejas un mensaje de Lucía, de años atrás. Si algún día me pasa algo, confía en tu instinto. No sabía por qué, pero ese mensaje ahora le sonaba como un grito lejano, un eco del pasado que quería volver, un rompecabezas sin piezas suficientes. Y en medio de ese torbellino, algo en Camila cambió. El dolor no la iba a destruir, iba a transformarla, iba a reconstruir su identidad desde las ruinas, como esas mujeres que renacen después de ser reducidas a cenizas. La traición, esa palabra maldita, ahora era una herida abierta, pero también una puerta, una que llevaría a algo más grande, más oscuro, más emocionante, porque cuando una mujer se convierte en su propia aliada, el mundo comienza a temblar. Camila empezaba a despertar, y lo haría sin pedir permiso, sin explicaciones, solo con una verdad entre ceja y ceja. No dejaría que la destruyeran sin antes saber toda la verdad. Cuando Julián entró a casa, ella fingió estar dormida. Él se acostó a su lado como si nada, como si no hubiera roto nada, como si ella no supiera. Pero ella sabía, no todo, pero lo suficiente. El silencio entre ellos era más denso que nunca. Y sin embargo, Camila sonrió por dentro, porque ahora tenía algo que él no sospechaba, una pista. La carta de Lucía, una pieza olvidada en una habitación de hotel que, sin saberlo, acababa de reabrir un caso que ella creía enterrado. Y quizás, solo quizás, esa carta explicaría lo inexplicable. Camila no lloró esa noche. No podía. Tenía el corazón anestesiado. Pero su mente no paraba. ¿Qué decía la carta? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué relación había entre Lucía y Julián? Nada tenía sentido aún. Pero todo en su interior le decía que esa carta era solo el comienzo. Que estaba a punto de entrar en un túnel sin salida. Que su vida, como la conocía, se había terminado en el cuarto 308. Y que el único camino ahora era hacia adelante. Aunque doliera, aunque asustara, aunque descubriera cosas que no quería saber. Porque a veces, el destino tiene una manera cruel y brillante de decirnos que estábamos equivocados, que idealizamos lo que en el fondo sabíamos que estaba roto, y nos obliga a despertar, como lo hizo con Camila. ¿Y tú, lector? Si hubiera sido ella, ¿habrías abierto esa puerta? ¿Habrías soportado ver lo que vio? ¿Qué harías si una carta del pasado de tu mejor amiga aparece justo cuando descubres la traición más dolorosa de tu vida? Camila no miró atrás al cerrar la puerta del cuarto 308. Bajó los escalones como si huyera del infierno. La caja seguía ahí, abandonada en la alfombra, testigo mudo del colapso. No podía cargarla consigo, no esa noche. En el fondo, sabía que dejarla era un acto simbólico. Dejaba también su ingenuidad, su confianza, su idea de matrimonio perfecto. No dijo nada al salir, ni una lágrima. En el coche, encendió la radio solo para no escucharse pensar. Las canciones sonaban lejanas, como si no pertenecieran al mismo mundo. En casa, todo estaba igual, pero ella ya no. Se metió bajo la ducha y el agua no alcanzó a lavar el peso de lo que había visto. Sentía que cada gota le recordaba el roce de otra piel sobre la de Julián. La traición no se quita con agua. Se mastica, se digiere, se transforma. A la mañana siguiente, Camila se vistió como siempre.
Desayunó en silencio. Julián bajó las escaleras con una sonrisa tibia, de esas que usan los cobardes cuando intentan actuar con normalidad. Ella lo miró y pensó, ni siquiera va a fingir remordimiento. Él comentó algo banal, el tráfico, el clima, la junta del día, como si anoche no hubiera destruido la dignidad de su esposa. Camila solo lo observaba, con una calma que no era suya. Había algo nuevo en ella, algo que Julián aún no notaba. No era rabia, era estrategia. Ya no era una víctima, era una mujer herida que comenzaba a armarse por dentro. Pasaron los días. Camila no mencionó la carta, ni la caja, ni Renata. Su silencio era quirúrgico, letal. Observaba cada movimiento de Julián como si estuviera frente a un animal salvaje, midiendo, anotando, conociendo su rutina. Empezó a recordar cosas, ausencias disfrazadas de trabajo, llamadas a deshoras, ese perfume nuevo que alguna vez creyó que era de una colega. Las señales estaban ahí, siempre habían estado, pero el amor, ese superador emocional, lo había tapado todo con ilusión. Ahora, todo empezaba a cobrar sentido. Las piezas encajaban, y ella, silenciosamente, comenzó a escribir su propia historia. Ya no iba a ser la esposa traicionada, iba a ser la mujer que decide cuándo y cómo terminar la farsa. Esa noche, sola en su cuarto, Camila sacó del bolso la carta que había visto en el hotel. El sobre seguía tibio, como si aún guardara el calor de un secreto. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro, una hoja escrita a mano, la tinta desvaída. Reconoció el estilo de Lucía, redondo, dulce, como era ella. Pero fue la foto doblada dentro lo que la paralizó. Una imagen antigua, partida a la mitad. En ella, Lucía sonreía, embarazada. Su panza era evidente. Y a su lado, un hombre recortado del encuadre. La otra mitad de la imagen estaba ausente. Pero Camila sintió una corazonada, un presentimiento punzante. Sabía quién era. No tenía pruebas. Solo la intuición, esa intuición que nunca la había traicionado. La mente de Camila viajó al pasado como un río desbordado. Recordó cuando Lucía dejó de contestar llamadas, cuando desapareció sin explicación, cuando todos asumieron que se había ido, que necesitaba espacio, que se mudó con algún novio extranjero. Pero Camila nunca creyó del todo esas versiones. Y ahora, con esa foto en la mano, comprendía que había algo más oscuro, más doloroso, más emocionante, en un sentido macabro. ¿Y si Julián tenía algo que ver con su desaparición? ¿Y si el embarazo de Lucía no fue un accidente? ¿Y si todo estaba conectado? Desde esa noche, Camila comenzó una rutina nueva. Al terminar su jornada en el bufete, caminaba unos metros más antes de entrar en casa. Observaba los movimientos de Julián, sus llamadas, sus silencios, las noches en que decía estar en reuniones. El juego ya no era entre dos. Ahora había un tercer personaje ausente, Lucía. Y esa ausencia empezaba a doler de una forma diferente. Camila sentía que no estaba sola, que su mejor amiga, de algún modo, aún estaba cerca, que le había dejado una pista, que esa carta no era una despedida, sino una petición de ayuda disfrazada de recuerdo. Julián empezó a notar algo distinto. Camila ya no preguntaba cosas triviales, no pedía explicaciones. No se mostraba celosa ni curiosa, solo asentía, sonreía leve, y eso lo inquietaba, como si ella supiera algo que él no podía ver. Y tenía razón, Camila sabía mucho más de lo que aparentaba, y cada noche, con la carta bajo la almohada, se prometía no actuar hasta entenderlo todo. Ya no confiaba en nadie, ni en Renata, ni en sus suegros, ni en sus amigas comunes, solo en sí misma, y en ese instinto que ahora era su brújula emocional. Esa semana, en un arranque silencioso de poder, se inscribió a un curso online de psicología. Lo haría en secreto, como un escudo, como una forma de entender los mecanismos que movían a Julián. Quería aprender a leer sus gestos, sus frases, sus vacíos. Quería entender por qué alguien puede amar y traicionar al mismo tiempo. Quería entender su dolor, no para perdonarlo, sino para sobrevivirlo. Cada lección era una forma de reconstruirse, de recuperar terreno, de tomar el control. Y cada noche, frente al computador, pensaba en Lucía, en su panza, en la carta, en la traición que quizás ella también vivió. Una tarde cualquiera, Julián llegó con flores. Camila lo miró como quien ve una escena antigua, sin emoción.
Él se acercó, le rozó el rostro y dijo: «He pensado en ti todo el día». Ella no respondió, solo sonrió. Un gesto ensayado, un reflejo. Él no lo notó, o prefirió no notarlo, porque cuando un hombre miente por rutina, se vuelve experto en ignorar las señales. Pero Camila estaba harta de señales ignoradas. Ya no quería ser una espectadora de su propia vida. Quería ser protagonista, y lo sería, a su modo, a su ritmo, sin piedad. Por dentro, Camila tenía un plan, aún difuso, pero comenzaba a formarse. No era una mujer impulsiva, era meticulosa, y si algo había aprendido en sus años de abogada, era que la verdad no se lanza como una bomba. Se entrega como un veneno lento, gotita a gotita, hasta que todo se derrumba. Y ella ya tenía la primera dosis, la carta, la foto, su intuición. No necesitaba más, por ahora, porque hay silencios que gritan más fuerte que 1000 reproches. Y Camila lo sabía. Por eso decidió no explotar, no llorar, no pedir explicaciones. Cada gesto suyo sería una nota en la partitura de su venganza emocional. Porque a veces, lo más superador no es huir. Es quedarse, mirar de frente, y devolver, sin gritos, la misma dosis de dolor. Camila se despertó esa mañana con una decisión tomada. No iba a permitir que la destruyeran. No sin entender primero el porqué de todo. El dolor seguía ahí, silencioso, adherido a cada rincón de su cuerpo. Pero algo en ella ya no quería quedarse acostada esperando a que el tiempo hiciera su magia. No, ella iba a hacer su propia magia, sin trucos ni atajos. Tomó el celular, buscó psicólogas cercanas y eligió una sin pensarlo demasiado. Hablaría, pero no de todo. Aún no. Había partes de su historia que ni siquiera entendía. Necesitaba ponerle orden al caos emocional que la sacudía por dentro. Y comenzó su primera sesión sin expectativas, con una frase que sonó más fuerte de lo que imaginaba. Me traicionaron, y no sé por dónde empezar a vivir con eso. Desde afuera, todo parecía normal. Julián seguía con sus rutinas, sus mensajes de buenos días, sus cafés de la mañana, sus reuniones urgentes. Camila no lo interrumpía, ya no lo interrogaba, no lo abrazaba, no lo odiaba, solo lo analizaba, como quien observa a una criatura ajena. Desde su computadora, entre reuniones de trabajo, comenzó a estudiar psicología. Un curso online, discreto, sin que nadie supiera. Quería aprender a descifrar patrones, a entender cómo alguien podía vivir con tanta duplicidad. Y lo más importante, cómo ella misma había permitido tanto durante tanto tiempo. Era su forma de reconstruirse desde dentro. No por venganza, por dignidad. Las sesiones con su terapeuta, Elena, se convirtieron en su santuario. Ahí podía ser frágil, contradictoria, rota. No necesitaba sostener ninguna imagen. No quiero separarme. Aún no. Quiero mirar todo esto desde adentro, confesó una vez. Elena no la juzgó, solo asintió, con esa mirada sabia de quien entiende que cada proceso tiene su ritmo. Y Camila hablaba, poco a poco. Al principio evitó mencionar la carta, y la foto, y la panza de Lucía. Era un tema que ardía demasiado, pero hablaba del silencio, de las ausencias, de la intuición, de esa extraña sensación de estar durmiendo con un enemigo que aún no conocía del todo. Mientras tanto, Julián seguía con su teatro. Algunas noches llegaba antes de lo habitual, como quien quiere simular una rutina familiar. Pero Camila lo notaba, la impaciencia en su voz, el celular siempre boca abajo, las visitas inesperadas al despacho durante los fines de semana. Todo estaba tan calculado que dolía más. Y aún así, Camila mantenía la calma. Era como una actriz dentro de su propio drama. Una actriz que ya no se dejaba dirigir, que ahora escribía el guión. Cada gesto de él era anotado en su mente. Cada excusa, analizada. Cada te amo sin alma, registrado. Un jueves cualquiera, mientras él decía tener una cena con colegas, Camila decidió hacer algo distinto. Llamó al hotel. Fingió ser una secretaria. Pidió confirmar una reserva. Y allí estaba, el cuarto 308, reservado. Todos los jueves. A nombre de Julián. Su estómago se encogió. Pero no lloró. No colgó de inmediato. Pidió detalles. Horas de entrada. Duración promedio. Todo. Cuando colgó, se quedó en silencio, sintiendo que una bomba le había explotado dentro. No era una aventura. Era una rutina. Una estructura. Una doble vida que no dejaba lugar a dudas. Julián no había tropezado. Él había elegido.
Y esa certeza dolía más que cualquier imagen. Porque una cosa es fallar. Otra muy distinta es planificar una traición con frialdad. Camila se sentó frente al espejo y se miró largo rato. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Cómo una mujer fuerte, brillante, capaz, había permitido una relación así? ¿Cómo no lo vio antes? Y en vez de culparse, respiró hondo. Se dijo a sí misma, no es mi culpa, pero es mi responsabilidad salir de aquí. Y eso fue una revelación, porque muchas veces, cuando una mujer es traicionada, lo primero que hace es culparse, como si mereciera menos, como si algo en ella lo hubiera provocado. Pero Camila ya no quería vivir desde esa culpa heredada. Empezó a escribir. Un diario, una libreta vieja que había comprado para anotar recetas y que ahora era su confidente. Escribía todo, las frases que la herían, los gestos vacíos, los silencios incómodos. Escribía también lo que sentía, lo que le daba miedo, lo que la hacía reír, cuando aún podía reír. Porque esa libreta no era solo una válvula de escape, era una herramienta, una forma de ordenar el dolor, de entenderlo, de nombrarlo, porque cuando nombramos lo que nos duele, le quitamos parte de su poder. Y Camila, que siempre había tenido miedo de enfrentar su historia, ahora la miraba de frente. Una noche, mientras Julián dormía, ella se acercó al escritorio. Rebuscó entre papeles. Algo dentro de ella le decía que ahí había más pistas. Y las encontró. Recibos de flores. Reservas de hotel con nombres falsos. Un cuaderno con anotaciones ambiguas. Todo estaba ahí, como si nunca hubiera creído que alguien lo descubriría. Como si la impunidad fuera parte de su personalidad. Camila sintió una mezcla de asco, rabia y tristeza. Pero sobre todo, sintió claridad. Por primera vez, veía a Julián sin filtros. Sin amor. Sin miedo. Y lo que veía era un hombre pequeño. Un manipulador. Un experto en teatro emocional. Camila volvió a terapia con una energía nueva. Le contó a Elena todo lo que había descubierto. Y habló de Lucía. Por fin. De la carta. De la foto. De la sospecha. Elena no reaccionó con sorpresa. Solo dijo, cuando alguien se siente dueño de las personas, las desaparece emocionalmente primero. Luego, si puede, también físicamente. Esa frase le quedó clavada, porque tal vez Julián nunca le puso una mano encima a Lucía, pero la empujó a desaparecer, de una forma u otra. Y eso era aún más aterrador, porque las armas no siempre son visibles. A veces son promesas, silencios, manipulación. El corazón de Camila ya no latía igual. Ya no era ingenuo, ni soñador. Era firme, decidido. Cada día que pasaba, se sentía más cerca de sí misma, como si estuviera quitándose capas de una piel que no era suya. Ya no quería fingir, ni justificar, ni esperar, pero tampoco iba a actuar sin entenderlo todo. No podía acusar sin pruebas. No podía confrontar sin control. Por eso, en medio del caos, seguía callada, pero más despierta que nunca. Julián no lo sabía, pero su guerra emocional ya había comenzado. Camila tenía un plan. No era impulsiva, no era vengativa, era metódica, y por eso, cuando decidió acercarse a Renata, no lo hizo con rabia ni con celos. Lo hizo con sutileza, con paciencia, como quien acaricia a una víbora antes de atraparla. La buscó en redes, la estudió, y luego la invitó a tomar un café, con el pretexto más simple. Me gustaría conocerte mejor. Siempre escucho cosas buenas de ti. Renata aceptó sin sospechar. Llegó al café 15 minutos antes, nerviosa, con la mirada de quien aún se cree en una historia de amor real. Camila la observó desde lejos antes de acercarse. Era joven, demasiado joven, y algo en su mirada la hizo entender que no era una enemiga. Era otra víctima. La conversación fue suave al principio. Temas de trabajo, la presión del bufete, el futuro profesional. Renata hablaba con entusiasmo, con esa chispa de quien aún cree que la vida siempre recompensa el esfuerzo. Camila sonreía, asentía, hacía preguntas suaves. Jugaba el papel de la mujer generosa, pero por dentro, cada palabra era un bisturí, porque mientras Renata hablaba, dejaba escapar detalles. Julián dice que tengo talento. Él cree en mí como nadie lo ha hecho antes. Siempre me escucha cuando nadie más lo hace. Camila no interrumpía, solo escuchaba, porque a veces el silencio es el mejor detector de mentiras y de verdades. Después de un rato, Renata bajó la voz.
Había algo en su mirada que pedía ser escuchado. Sé que no debería decirte esto, pero me prometió que dejaría todo por mí. Camila se quedó inmóvil, no por la sorpresa, sino por la confirmación. Renata creía en esa promesa. Creía que Julián estaba enamorado, que su relación era verdadera. Me dijo que tú ya no lo entendías, que solo seguían juntos por rutina, continuó. Camila sonrió, no con ironía, con compasión, porque esa frase era calcada. Él se la había dicho a ella, años atrás, cuando hablaba de su ex. El mismo guión, la misma manipulación emocional, con distinto rostro. Renata tenía lágrimas contenidas. Yo no quería involucrarme, de verdad, pero él insistió. Dijo que tú no lo amabas, que era infeliz. Camila la tomó de la mano. No era un acto falso, era humano, porque de repente entendía todo. Julián no solo traicionaba, él convencía, justificaba, reescribía la historia a su favor, como hacen los expertos en culpa ajena. No eres tú quien debería sentir vergüenza, le dijo Camila, con una firmeza suave. Tú solo querías amar, y confiaste en alguien que juega con eso. Renata rompió en llanto, porque cuando alguien te libera de una culpa que no es tuya, las lágrimas llegan solas. Camila volvió a casa distinta, no con odio, sino con una certeza que la sacudía. Julián no amaba a nadie, solo amaba el poder que tenía sobre las mujeres que lo admiraban. No buscaba amor, buscaba adoración, y cuando la admiración se apagaba, buscaba nuevas luces. Esa noche, Camila no durmió. Se quedó sentada en la sala, repasando cada conversación de su matrimonio. Cada vez que él la hizo sentir que estaba exagerando, que no debía ser tan emocional, que estaba muy sensible. Era una forma de anularla, de reducirla, de convertirla en sombra. Y ella, sin notarlo, lo había permitido. Al día siguiente, en el bufete, Renata la evitaba. Tenía los ojos hinchados y una culpa muda colgando de los hombros. Julián, por su parte, estaba radiante, como si todo estuviera en orden, como si no supiera que las dos mujeres que compartían su vida se habían encontrado. Eso le confirmaba algo a Camila. Julián no sospechaba nada. Estaba tan confiado en su control que ni se imaginaba que las piezas comenzaban a moverse solas. Y eso, para ella, era una ventaja, porque cuando un manipulador cree que sigue teniendo el poder, baja la guardia. Y ahí es cuando el guión empieza a cambiar. Pero lo que Camila no esperaba, lo que no estaba en su plan, fue la frase final de Renata antes de despedirse. Él a veces se pone raro, menciona un nombre cuando duerme. Lucía. El corazón de Camila se detuvo un segundo. Disimuló, agradeció el café y se fue. Pero por dentro, algo se removió. Lucía. Otra vez Lucía. ¿Por qué ese nombre seguía apareciendo? ¿Qué relación tenía Julián con ella? ¿Por qué Renata, que no sabía nada de su historia, mencionaría ese nombre justo ahora? Era demasiada coincidencia. Y Camila ya no creía en coincidencias. Esa noche, volvió a revisar la carta. Releyó cada línea. Buscó más detalles en la foto. Ampliaba con lupa los bordes de papel. Quería encontrar algo. Una pista. Una clave. Porque lo sentía. Lucía no estaba lejos. Su historia aún no había terminado. Había una conexión oculta, enterrada, que Julián se había esforzado en silenciar. Pero los secretos, como las heridas mal cerradas, terminan supurando. Y Camila sabía que estaba cerca de algo, que había una verdad a punto de salir a la luz. Solo necesitaba encontrar la última pieza. Y quizás, solo quizás, Renata era más importante de lo que creía. Porque a veces, el enemigo no es quien te rompe el corazón, es quien te convence de que fue culpa tuya. Y Camila lo entendía ahora con una claridad brutal. Por eso ya no iba a confrontar a Julián con rabia. Lo haría con pruebas, con estrategias, con verdad, con dignidad. No lo iba a aplastar, lo iba a desarmar, lento, como él hizo con ella. Y en ese momento, cuando Renata mencionó el nombre de Lucía sin saberlo, Camila supo que todo estaba conectado, que su historia no era solo suya, era también la de Lucía. Y ella no descansaría hasta entender qué fue lo que realmente pasó. Camila no pudo sacarse de la cabeza esa última conversación con Renata. El nombre de Lucía resonaba como una campana en su pecho, despertando memorias que había enterrado para poder seguir respirando. Esa noche, cuando Julián se quedó dormido con el televisor encendido, ella se levantó sin hacer ruido. Caminó hasta el despacho de él,
como lo había hecho años antes, en otras noches de insomnio. Pero esta vez no buscaba comprensión, buscaba verdad. Y sabía que, entre los libros y carpetas que él acumulaba con obsesión, había más que leyes. Había secretos, mentiras organizadas, fragmentos del hombre que fingía ser. Revisó estantes, cajones, papeles viejos. No sabía qué buscaba exactamente. Lo sentía, como si el instinto la guiara. Hasta que lo vio. Un ejemplar usado del Príncipe de Maquiavelo, escondido detrás de códigos legales. El título le pareció irónico. Julián siempre citaba a Maquiavelo con orgullo, como si justificara sus estrategias de vida. Abrió el libro y dentro, como una herida entre las páginas, encontró una foto. Era la segunda parte de la imagen que había visto en la carta. En esta, el rostro de Julián y el de Lucía eran perfectamente visibles. No había duda, no era una coincidencia, no era un montaje, era la prueba. Camila sintió que el aire se le iba del cuerpo. Se sentó en el suelo, con la espalda contra el escritorio, la foto entre las manos como si quemara. Lucía embarazada, Julián a su lado, felices, casi íntimos. ¿Cómo podía ser? ¿Qué significaba eso? ¿Estuvieron juntos? ¿Fue Lucía la amante antes que ella la esposa? ¿O fue algo más profundo? Las preguntas se atropellaban en su mente, sin orden ni pausa. Y aún así, no podía dejar de mirar la imagen. Era como si esa foto tuviera voz, como si gritara una verdad escondida durante años. Algo que él jamás pensó que ella descubriría. Entonces, detrás del estante donde había encontrado el libro, algo más llamó su atención. Un sobre delgado, envejecido por el tiempo. Lo sacó con cuidado. No tenía nombre, pero la caligrafía era inconfundible, la de Lucía. Lo abrió con manos temblorosas, casi con miedo, y al leer, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda como una serpiente helada. La carta decía: «Me pediste que desapareciera, y yo obedecí, porque te amaba, porque tenía miedo, porque creí que así protegería a mi hijo». Camila dejó caer el papel. Las palabras eran cuchillas, claras, crudas, innegables. El corazón de Camila latía desbocado. Cada palabra de esa carta era una bala disparada al centro de su fe. Julián no solo había mentido, había empujado a Lucía a desaparecer, a esconderse, a renunciar. ¿Por qué? ¿Qué estaba protegiendo? ¿Qué temía que ella dijera? Y sobre todo, ¿dónde estaba ahora Lucía? ¿Qué fue de ese hijo? Camila apretó la carta contra su pecho y sintió, por primera vez, una rabia distinta. No era contra Julián, era contra sí misma, por haberlo amado tanto, tan ciegamente. Pero también era un fuego nuevo, una energía, una promesa interna. No se detendría hasta saber toda la verdad. Al día siguiente, Camila se cruzó con Julián en la cocina. Él hablaba del trabajo, del tráfico, de la rutina, como si la noche anterior no hubiera caído una bomba sobre su historia compartida. Ella lo miró con otros ojos, ya no con dolor, con distancia, con análisis, porque cuando una verdad te sacude lo suficiente, ya no puedes ver igual. Él le preguntó si estaba bien, y Camila respondió: «Mejor que nunca». Era una frase simple, pero cargada de intenciones, porque ahora sabía algo que él ignoraba. Tenía el primer hilo de la madeja, y pensaba tirar de él hasta el final. Esa tarde se encerró en su cuarto, sacó ambas cartas, las fotos, y comenzó a ordenar mentalmente los eventos. Algo no cuadraba. Lucía desapareció justo cuando Camila y Julián comenzaron a salir. ¿Casualidad? Ya no lo creía. Recordó conversaciones borrosas, detalles vagos, silencios que ahora cobraban sentido. ¿Y si Julián la había elegido como reemplazo? ¿Y si todo lo que vivieron fue un intento de borrar a Lucía? El estómago se le revolvía. La cabeza le dolía, pero no paraba, porque cuando una mujer decide buscar respuestas, el mundo debe temblar. En su próxima sesión con Elena, Camila llevó las cartas, las fotos, todo. Elena las leyó en silencio, y solo dijo: «Esto no es solo una traición, es una historia de control, de miedo, de poder». Camila no respondió, solo respiró hondo, porque esas palabras confirmaban lo que ella ya intuía. Julián no era solo infiel, era un tejedor de realidades alternativas, un hombre que usaba el amor como anzuelo, que manipulaba emociones como piezas de ajedrez. Y ella, sin saberlo, había sido un peón más. Pero ya no, ahora ella movía sus propias piezas, y la partida acababa de comenzar. Esa noche,
Sacó una hoja nueva en su diario. Escribió en grande quién era realmente Lucía. Debajo, hizo una lista. Fechas, recuerdos, sitios, amigos en común. Tenía que reconstruir su historia, como si investigara un caso. Pero no era un caso. Era su vida, su pasado, su verdad robada. Y lo haría con cada pedazo de fuerza que le quedara. No solo por ella, también por esa mujer de la foto, con la panza redonda y los ojos tristes. Porque tal vez Lucía aún esperaba ser encontrada. Tal vez aún no estaba todo perdido. Camila no sabía exactamente qué esperaba encontrar cuando tocó la puerta de esa casa humilde en la periferia de Madrid. La fachada estaba algo descuidada, las paredes agrietadas por el tiempo, pero conservaban cierta dignidad. Era la casa donde Lucía creció, donde rieron juntas en su adolescencia, donde compartieron meriendas, confidencias y sueños. Golpeó 3 veces, respirando hondo. La abrió una mujer de rostro duro, pero ojos dulces. Era la madre de Lucía. No se habían visto en más de 6 años. «Camila», preguntó con voz quebrada. Ella solo asintió, y sin decir nada más, la mujer se hizo a un lado, invitándola a pasar. El silencio entre ambas era un idioma propio, lleno de recuerdos suspendidos. El interior de la casa era pequeño, ordenado, con ese aroma inconfundible de las casas que guardan historia. Camila se sentó en el sofá donde alguna vez se recostó Lucía con fiebre, y miró las paredes. Fotos antiguas, dibujos de infancia, diplomas enmarcados. Pero ningún rastro de la adultez de Lucía, nada más allá de los 20. La madre se sentó frente a ella, con una taza de café en las manos temblorosas. «Pensé que ya nadie preguntaría por ella», dijo. Camila contuvo las lágrimas. «Necesito saber la verdad, todo lo que sepa». Y así, sin preámbulo, comenzó el relato. La madre de Lucía contó que su hija se marchó embarazada, que no explicó mucho, solo dijo que tenía que desaparecer por un tiempo, que alguien la había amenazado, que lloraba en silencio cada noche. Yo pensé que era el padre del niño, pero nunca dijo su nombre, solo que él tenía poder, que si hablaba, lo perdería todo. Camila sintió un nudo en la garganta. Las piezas empezaban a encajar. Lucía no había querido irse, la habían empujado, con miedo, con presión, con esa clase de manipulación que no deja huellas visibles, pero sí cicatrices profundas. Era otra forma de violencia, más elegante, más efectiva. Yo creí que se había ido a Italia. Ella hablaba mucho de irse allá. Me mandó una postal al principio. Luego, silencio. La mujer sacó una caja de metal. Encontré esto hace un mes, ordenando el trastero. No sabía si guardarlo o tirarlo. Camila la tomó con cuidado. Dentro, otra carta, fechada una semana antes de que Lucía desapareciera. Y lo que decía era brutal. Me dijo que si no desaparecía, me quitaría al niño. Que nadie me creería. Que él tenía abogados, amigos, y que yo no era nadie. Camila sintió como el alma se le partía. Lucía había huido para proteger a su hijo. Y Julián la había silenciado con miedo. Las palabras flotaban en el aire como cuchillos. La madre de Lucía rompió en llanto. Mi hija desapareció de mi vida con la promesa de volver. Nunca volvió. Y yo no sé si está viva. Pero tú apareces ahora. ¿Por qué? ¿Qué sabes? Camila apretó los labios. Aún no podía hablar de todo. No sin pruebas, no sin certeza. Creo que estoy cerca de encontrarla. Y si la encuentro, le diré que aquí la espera alguien que nunca dejó de pensar en ella. Las dos mujeres se abrazaron, rotas, unidas por la ausencia, por el amor, por el mismo enemigo disfrazado de esposo, de yerno, de profesional ejemplar. Camila salió de esa casa con la caja metálica bajo el brazo y una fuerza nueva en el pecho. Ya no se trataba solo de ella, ni siquiera de Lucía. Se trataba de todas las mujeres que habían sido silenciadas, invisibilizadas, despojadas de su historia por hombres como Julián. Hombres que pintan cuadros falsos, donde ellos son víctimas, y las verdaderas heridas quedan fuera del marco. Pero Camila ya no era una espectadora. Ahora tenía pincel en mano, y pensaba rehacer esa imagen. Con verdad, con memoria, con dignidad. Esa noche, revisó la carta una vez más. Buscaba detalles, nombres, fechas, y encontró algo. Una línea suelta, casi un susurro entre párrafos. Si algo me pasa, di la verdad. Yo nunca quise desaparecer. Me obligaron. Era una súplica.
Un testamento sin firma. Camila se prometió, frente al espejo, que no descansaría hasta saber dónde estaba Lucía. ¿Qué fue de ella? ¿Qué pasó con su hijo? Porque había algo más. Algo que aún no se veía, pero que pronto saldría a la luz. Al día siguiente, Camila fingió una sonrisa en el desayuno. Julián hablaba del futuro, de unas vacaciones, de invertir en un nuevo auto. Ella asentía. Lo miraba como si aún estuviera ahí, pero ya no estaba. Su mente viajaba entre cartas, recuerdos y pistas. Él no sospechaba nada. Seguía creyéndose director del teatro, sin saber que el guión ya no era suyo. Y eso la fortalecía, porque no hay mayor poder que el de una mujer que sabe algo que tú no sabes. La imagen de Lucía embarazada volvía una y otra vez a su mente. Camila no podía olvidar la frase de la madre. Lucía lloraba diciendo que Julián destruyó la vida de más de una mujer. ¿Cuántas habían sido? ¿Cuántas Renatas? ¿Cuántas Lucías? ¿Y cuántas Camilas aún no despiertan? La pregunta se le clavó en el pecho, y por primera vez, deseó que todo saliera a la luz. Aunque doliera, aunque destruyera más que su matrimonio. Porque algunas mentiras son demasiado grandes como para seguir tapándolas. Camila no dormía bien desde hacía semanas, pero esa noche en particular, el insomnio tenía nombre, rostro y un número, 308. El cuarto del hotel ya no era solo una habitación, era una caja negra, una cápsula de secretos, un escenario donde las máscaras caían, y Camila necesitaba ver con sus propios ojos lo que la intuición ya le había contado. Por eso, al día siguiente, llamó a Cecilia, una antigua amiga de la universidad que trabajaba en el área de seguridad electrónica. «Necesito un favor», dijo, con una voz más firme de la que pensaba tener. Cecilia no hizo preguntas. Solo le pidió una dirección, una fecha y una razón. «Es personal», respondió Camila. Y con eso bastó. Días después, Cecilia le entregó un pendrive. Hay horas y horas de grabaciones. No todas son claras, pero prepárate. Camila lo tomó como quien recibe una bomba de tiempo. No lo vio de inmediato. Lo guardó, lo pensó. Y finalmente, una madrugada, con las luces apagadas y el corazón latiendo como un tambor, insertó el pendrive en su laptop. Los videos eran mudos, sin audio, pero no necesitaban palabras. El rostro de Julián lo decía todo. Lo vio entrar, semana tras semana, al mismo hotel, al mismo cuarto, con Renata, con otra mujer, y otra más. Las fechas coincidían con sus reuniones de último minuto. La verdad se mostraba sin pudor. Fría, repetitiva, brutal. Camila no lloró, no gritó, no pausó, solo observó, como una investigadora frente a la escena del crimen. Porque eso eran esas imágenes, crímenes a la verdad, golpes a su dignidad. Lo más doloroso no era verlo con otras mujeres, era verlo igual con todas. El mismo gesto, la misma caricia, el mismo discurso, seguramente. No era amor, era método, era rutina, y eso le revolvía el alma. Había vivido con un hombre que no buscaba conexión, sino control, que no amaba, dominaba, que no deseaba, usaba. Y ella, por años, había sido parte del guión sin saberlo, hasta que apareció ella, en un video fechado 7 años atrás. Una figura delgada, cabello suelto, un andar nervioso. Era Lucía, entrando con Julián al hotel. Discutían en la puerta. Él la tomaba del brazo con fuerza. Ella se soltaba. Entraban. La cámara solo mostraba el pasillo. Pero bastaba. Camila sintió un puñal. No era una sospecha, era una confirmación. Lucía estuvo allí, en ese hotel, con él, antes de desaparecer. Las fechas coincidían con las semanas previas a su partida. El video duraba pocos segundos, pero cambió todo. Camila retrocedió el video una y otra vez, como buscando más respuestas, más señales, más evidencias de lo que ocurrió entre esas paredes. Pero no había más, solo el eco del silencio, el vacío de lo no dicho, y un rostro que ya no podía defenderse. Esa noche, no pudo cerrar los ojos. La imagen de Lucía se repetía detrás de sus párpados, el miedo en su expresión, la tensión en sus hombros. Julián no solo le había hecho daño, la había quebrado, y Camila lo entendía, porque ahora sentía en su piel esa misma fractura. Al día siguiente, Camila se reunió nuevamente con Cecilia. Le pidió ayuda para conseguir más grabaciones, o para recuperar audios.
Cecilia negó con la cabeza. Es todo lo que hay. Lo viejo se borra. Tuviste suerte. Camila asintió. No insistió, pero dentro de ella, una nueva idea comenzaba a gestarse. Si Julián no solo mentía, sino que usaba los mismos escenarios, los mismos métodos, los mismos pasos, entonces podía anticiparlo, conocerlo, exponerlo, pero no de golpe, no aún. Necesitaba paciencia, precisión y una memoria impecable. Ese día, frente al espejo, se repitió en voz baja: no soy menos por haber creído, soy más por haber despertado. Y esa frase se convirtió en su mantra, porque a veces, el acto más superador no es olvidar, es recordar con claridad, con fuerza, con valentía, no para vivir en el pasado, sino para liberar el futuro. Camila ya no era una esposa decepcionada, era una testigo, una superviviente, una mujer dispuesta a enfrentar a su propio verdugo con las únicas armas que él no podía controlar: la verdad, la calma y la inteligencia emocional. Mientras cenaban esa noche, Julián mencionó que quizás sería bueno hacer una escapada de fin de semana. Tú y yo, como antes, dijo, con esa sonrisa pulida que usaba cuando quería maquillar la culpa. Camila lo miró sin emoción, como si observara a un extraño, y respondió con voz suave, casi inocente: como antes. ¿Cuándo exactamente? Él parpadeó, confundido. Intentó sonreír, pero algo en sus ojos delató una incomodidad nueva. Ella no dijo más. Continuó cortando su comida como si no acabara de plantar una semilla que germinaría muy pronto, porque sabía que la había escuchado, y que no iba a olvidarla. Las palabras justas, en el momento justo, tienen un eco que ningún silencio puede borrar. Esa noche, sola en la cama, Camila volvió a mirar las grabaciones. La imagen de Lucía, temblando, le hablaba, le suplicaba, y mientras repasaba los rostros, los pasos repetidos, los movimientos de Julián con cada mujer, algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Era evidente, él no amaba, representaba, no elegía, reciclaba, no sentía, repetía. Y entonces, una pregunta la atravesó como un rayo helado. ¿Qué harías tú, Camila, si descubrieras que todo lo que viviste fue un guión repetido? ¿Perdonarías como otras veces? ¿O te atreverías a ser la mujer que cierra el telón, que interrumpe la obra, que cambia el final? Esa duda no la dejó dormir, porque sabía que, a partir de ahora, cualquier paso podía ser el último, o el primero de una nueva vida. El nombre Santiago apareció por primera vez en una conversación aparentemente banal. Camila estaba contactando a viejos conocidos de Lucía, usando redes sociales, correos antiguos, hasta foros de maternidad donde tal vez hubiera dejado alguna huella. Fue entonces cuando dio con Martina, una excompañera de la universidad que vivía en Valencia. Le escribió sin muchas esperanzas, pero la respuesta llegó al día siguiente. Lucía tuvo un niño. Se llamaba Santiago. No sé más. Cambió de nombre y se fue del país, creo. Pero sé que el bebé nació bien. Eso me dijo en su último mensaje, hace 6 años. Camila sintió que le faltaba el aire. El hijo de Lucía existía. Tenía nombre. Y Julián nunca dijo una palabra. Esa noche, Camila abrió una hoja nueva en su libreta y escribió ese nombre en el centro: Santiago. Lo rodeó de interrogantes. ¿Dónde está? ¿Quién lo crió? ¿Lucía sigue viva? ¿Qué hizo Julián cuando supo? Si es que lo supo, aunque en su fuero interno, Camila ya no dudaba. Julián lo sabía, y lo había ocultado, como tantas otras cosas. Empezó a buscar registros. No era fácil, pero gracias a su acceso como abogada, pudo revisar actas públicas. No había partida de nacimiento a nombre de Julián. Nada. Santiago había sido registrado solo con los apellidos de Lucía. Una decisión que gritaba protección, miedo, amor desesperado. Cada hallazgo confirmaba lo que Camila ya temía. Lucía había huido para proteger a su hijo. No por capricho, no por libertad, por necesidad, por urgencia, por sobrevivencia emocional. Julián, con su amenaza de quitarle la custodia, la había obligado a vivir en las sombras. Y Camila entendía ahora cuán profundo había sido el silencio de su amiga. Porque no es lo mismo irse que esconderse. No es lo mismo desaparecer que ser obligada a borrarse. Esa diferencia la quemaba por dentro. Le dolía. Le provocaba una rabia silenciosa, pero también le daba algo nuevo: dirección. Volvió a contactar a Martina. Esta vez,
Pidió más detalles. Alguna dirección antigua, un número, algo. Martina recordó una zona de Alicante, un barrio modesto, cerca de la playa. Me dijo que quería criar al niño cerca del mar, que los amaneceres limpian el alma. Camila tomó nota. No sabía si Lucía seguía allí, pero tenía que intentarlo. Ya no era solo una búsqueda emocional, era una necesidad moral, una urgencia vital, porque ahora no solo buscaba a su amiga, buscaba justicia, buscaba cerrar un círculo que la vida había dejado abierto con sangre, miedo y silencio. Días después, encontró un recibo olvidado entre los papeles de Julián. No estaba a su nombre, pero sí al de una fundación. Un pago mensual, discreto, desde hacía 5 años. Una pensión, una donación, un soborno. El concepto era vago, apoyo materno. Camila sintió un escalofrío. Revisó el número de cuenta, hizo cruces y descubrió que era transferido a una entidad en Alicante. Las piezas se acomodaban con una precisión aterradora. Julián sabía todo, pero en lugar de enfrentar su responsabilidad, había decidido comprar silencio, pagar por la paz, como si el dinero pudiera borrar la historia. Esa noche, Camila preparó té, encendió una vela y se sentó frente al diario. Necesitaba ordenar lo que sabía, lo que sentía, lo que sospechaba. En medio de sus apuntes, escribió una frase que le dolía más de lo que quería admitir. Julián tuvo un hijo antes de mí. Nunca me lo dijo, y tal vez sigue siendo parte de su vida. La frase quedó flotando, pesada, real, indeleble. No sabía si Lucía aceptaba ese dinero, si lo hacía por necesidad, por resignación o por miedo. Pero lo cierto es que Julián no era un ausente total. Estaba allí, a la sombra, con la cartera, pero sin el corazón. Camila decidió entonces hacer una visita. Fue al banco desde donde salían las transferencias. Preguntó con pretextos. Fingió ser parte de una auditoría. Y allí confirmó que el nombre vinculado a esa cuenta no era el de Lucía, sino el de una mujer llamada Lina Gutiérrez. Se congeló. Era un alias. Lucía había cambiado de nombre. Una nueva identidad. Una vida escondida. Y aún así, Julián la había encontrado. O tal vez, nunca la perdió de vista. Camila salió del banco con el corazón en la garganta. Ahora no solo buscaba a una mujer. Buscaba a una madre que vivía con miedo constante. Esa noche, frente a su reflejo, Camila susurró. ¿Qué harías tú si supieras que el hombre con quien compartes la cama nunca dejó atrás a la mujer que desapareció, y tampoco a su hijo? La pregunta no era una metáfora, era un puñal directo, porque en el fondo, ella ya sabía la respuesta. ¿Lo dejaría? Claro que sí, pero aún no. No sin que todos lo supieran, no sin desenmascararlo, no sin darle a Lucía la voz que le fue arrebatada, no sin poner a Julián frente a un espejo del que no pudiera escapar. No se trataba de venganza, se trataba de justicia emocional, y de algo aún más poderoso, lealtad. Pensó entonces en Santiago, un niño de 6 años, inocente, silencioso, lejos de todo este enredo. ¿Qué sabría de su padre? ¿Le habrían hablado de él? ¿Lo conocería? ¿Lo odiaría? Camila no podía imaginar la infancia de ese niño, sabiendo que su madre vivía huyendo y su padre escondido tras un prestigio de cartón. Y en medio de esa imagen, surgió otra pregunta, mucho más cruda, mucho más humana. ¿Qué harías tú si descubrieras que el hijo de tu esposo es el fantasma que te observa cada noche sin tu saberlo? Camila llevaba días con náuseas, un cansancio extraño y una sensación que no sabía explicar. Pensó que era el estrés, el insomnio, la carga emocional de todo lo que estaba desenterrando. Pero había algo más, algo distinto. Una mañana, mientras se arreglaba para ir al bufete, se miró al espejo y notó que sus ojos estaban distintos. No tristes, no rotos, llenos, como si una energía ajena se hubiera instalado en su interior. Fue entonces cuando recordó una fecha, un retraso, un posible descuido. El corazón le dio un vuelco. No podía ser, no ahora, no en medio de todo este infierno. Salió del baño como si el piso temblara bajo sus pies. Pasó por la farmacia con un paso automático. Compró el té sin mirar a nadie. En casa, se encerró en el baño como si fuera un santuario. Minutos después, la prueba habló por ella. 2 líneas rosadas. 2, claras, innegables. Estaba embarazada. El silencio del baño la envolvió como una manta pesada. No lloró, no sonrió,
Solo se sentó en el suelo, con la prueba en la mano y el alma suspendida entre dos vértigos. No podía evitarlo. Pensó en Lucía, en su embarazo, en cómo había tenido que huir para proteger a su hijo. ¿Y ella? ¿Qué haría ahora? El día siguió como si nada. Julián no notó el temblor en su voz ni la palidez repentina. Hablaba de casos, de llamadas, de asuntos legales, mientras en su vientre, una nueva vida empezaba a crecer. Camila lo miraba con distancia. No podía contarle. No quería. No era miedo. Era dignidad. Él no merecía esa noticia. No ahora. No así. Porque no era solo una vida lo que crecía dentro de ella. Era una oportunidad. Un símbolo. Una línea nueva en su historia. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que no venía del exterior. Venía desde dentro. Desde lo más profundo. Esa noche, volvió a abrir la caja que había dejado en el hotel. La habían devuelto en recepción días después. Nadie había abierto el regalo. El lazo rojo seguía intacto, aunque ahora le parecía una burla cruel. Dentro de la caja había una nota escrita por ella misma, semanas antes. Para ti, para nosotros, para lo que viene. Feliz aniversario, mi amor. Y junto a la nota, un test de embarazo positivo. Iba a entregárselo esa noche, en el cuarto 308. Pero fue la misma noche en que encontró a Julián con Renata. El mismo día en que murió su idea de familia. La misma fecha en que todo cambió. Camila acarició el test con los dedos como si se tratara de un artefacto sagrado. Sintió que el corazón le palpitaba más fuerte. Ya no era solo una mujer traicionada. Era madre. Madre de una vida que no había pedido estar en medio de esa tormenta, pero que, sin saberlo, llegaba para darle un nuevo propósito. Y en medio de esa emoción callada, también surgió el miedo. ¿Estaba preparada? ¿Quería seguir adelante? ¿Tenía derecho a criar a un hijo en un ambiente tan lleno de mentiras? Pero entonces, recordó algo que Elena, su terapeuta, le había dicho una vez. A veces, lo que llega en medio del caos no es una maldición, es una señal. Los días siguientes fueron una mezcla de ternura y estrategia. Camila comenzó a cuidar su cuerpo, a alimentarse mejor, a caminar más lento, pero sin dejar de investigar, sin dejar de avanzar. No pensaba decirle nada a Julián. Aún no. Su embarazo no era un puente entre ellos. Era un muro, y lo levantaría alto, porque no quería que su hijo creciera creyendo que la mentira era parte del amor. No permitiría que la sombra de Julián contaminara esa nueva vida. Tenía que construir un espacio propio, libre, digno, y lo haría paso a paso, sin ruido, sin drama, pero con una determinación férrea. Una noche, al volver del trabajo, Julián la abrazó por detrás en la cocina. Camila se tensó. «Estás diferente», dijo él. «Más tranquila». Ella no respondió. Se limitó a seguir cortando zanahorias. Su silencio era su lenguaje. Julián sonrió, satisfecho, convencido de que todo volvía a la normalidad. Pero no sabía que la verdadera transformación de Camila estaba en curso, y que ya no había marcha atrás. Porque cuando una mujer lleva dos corazones en el pecho, su fuerza se duplica, y su visión se aclara. Ahora lo veía todo, el pasado, el presente y el camino que tenía que tomar. Esa noche, en su diario, escribió una carta que no pensaba entregar aún. Cuando leas esto, ya sabrás que no te necesito para ser madre. Lo único que me diste fue un motivo para ser más fuerte. Y este hijo será mío, solo mío, porque yo no desaparezco, yo no huyo, yo enfrento. Al cerrar la libreta, se sintió más liviana, más real. Sabía que la lucha no había terminado, pero por primera vez no tenía miedo, porque ahora no estaba sola. Ahora llevaba dentro un pequeño universo que le recordaba, a cada instante, que aún era capaz de amar, incluso después de tanta traición. La invitación llegó en un sobre dorado, elegante, con letras finas y el nombre de Julián grabado en relieve. Premio al hombre del año en Derecho Ético, decía. Camila lo leyó 2 veces. Ético. La palabra le provocó una carcajada seca, sarcástica, tan involuntaria como inevitable. Julián estaba eufórico. Caminaba por la casa inflado de orgullo, haciendo llamadas, eligiendo trajes, ensayando discursos. «Quiero que estés conmigo esa noche», le dijo, como si aún tuviera algún poder sobre ella. Camila sonrió. Claro, no me lo perdería por nada del mundo. Y no mentía. Esa noche sería inolvidable. Para todos. Los días previos al evento,
Camila se sumergió en el papel de esposa perfecta. Lo ayudaba a elegir corbatas, lo escuchaba repasar frases, lo acompañaba a las pruebas de vestuario. Julián estaba encantado. «Te ves más hermosa que nunca», le dijo una tarde. Y ella respondió con ternura ensayada: «Me siento renacida». Porque lo cierto era que, en su interior, algo había renacido. Pero no era amor, era determinación, era claridad, y una paz silenciosa que le nacía desde el vientre, desde ese pequeño corazón que latía junto al suyo. Nada podía ya confundirla, ni su voz, ni su tacto, ni sus mentiras disfrazadas de ternura. Camila preparaba su intervención en secreto. No sería una escena impulsiva, sería un acto medido, preciso, inevitable. Ya tenía las cartas, las fotos, los videos, los recibos. Cada prueba acomodada en una carpeta con índice y respaldo. Grabó una narración en off, por si no podía hablar. Preparó una presentación con imágenes. No dejaría cabos sueltos, porque cuando una mujer decide hablar, tiene que hacerlo con todo, sin vacilaciones, sin miedo, sin piedad. Y ella estaba lista, aunque aún le faltaba una pieza, un rostro, una voz, un testigo que no se había pronunciado: Lucía. Esa noche, mientras organizaba los archivos, su celular vibró. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo en su pecho se tensó. Atendió. La voz era baja, temblorosa, casi irreal. «Camila, soy yo. Supe que me buscabas. ¿Podemos hablar?» El mundo se detuvo. Era Lucía, viva, real, al otro lado del teléfono. Camila no supo qué decir. Quiso llorar, gritar, abrazarla a través de la línea, pero solo alcanzó a susurrar: «Gracias por no rendirte». Acordaron verse, pronto, en privado, sin presiones. Y en ese momento, Camila entendió que la historia no iba a terminar como ella pensaba. Sería mejor, más verdadera, más completa. Los días siguientes los vivió con una mezcla de ansiedad y paz. El encuentro con Lucía era inminente, y con él, la posibilidad de cerrar un ciclo, pero también la responsabilidad de hacer justicia con respeto. Julián seguía inmerso en sus ensayos, sin sospechar nada. «Quiero agradecerte por apoyarme siempre», le dijo una noche. «No sabes lo que significa tenerte a mi lado». Camila sonrió y le acarició el rostro con delicadeza. No era venganza, era despedida. Era el cierre silencioso de una historia que él creía seguir escribiendo, pero que ya no le pertenecía. Era su última función. Eligió su vestido con precisión quirúrgica, rojo intenso, largo, elegante, con una caída que acentuaba su figura y la nueva vida que empezaba a crecer en su interior. El rojo no era casual, era la memoria del lazo de la caja que él ignoró, el color del amor y del fuego. Se miró al espejo largo rato. Ya no se veía frágil, ni víctima, se veía entera, firme, decidida. «Hoy es el principio del fin», murmuró, antes de salir. Nadie notaría su revolución interna, pero ella sabía que, bajo esa calma impecable, un huracán estaba a punto de desatarse. En el auto, camino al evento, Julián hablaba sin parar, de premios, de colegas, de oportunidades. Camila lo escuchaba como quien oye llover desde lejos. Cada palabra suya era una cápsula vacía, sin peso, sin valor. Al llegar, los flashes los envolvieron. Fotógrafos, aplausos, sonrisas falsas. Camila saludaba como si estuviera orgullosa, pero cada paso que daba la acercaba más a su momento, a su verdad, a la caída de la máscara. Y no lo haría por ella, ni siquiera por Lucía. Lo haría por cada mujer que alguna vez se tragó una mentira por amor. Y también por su hijo. Antes de entrar al salón principal, Julián le tomó la mano. «Gracias por estar aquí. Siempre supe que eras especial». Camila lo miró a los ojos, y por primera vez, lo vio sin rastro de emoción. Solo lo necesario para responder: «Tú también eres especial, Julián. Nadie engaña con tanto talento». Él rió, pensando que era una broma. No sabía que era su epitafio, porque hay verdades que se cocinan lento, pero cuando estallan, lo hacen sin compasión. Al bajar del auto, entre las luces y los fotógrafos, Camila pensó en todas las versiones de sí misma que había dejado atrás. La joven ilusionada, la esposa fiel, la mujer rota, y ahora, la madre que no necesitaba ser salvada. Caminó con firmeza, con un porte que no se puede fingir,
Porque quien ha llorado en silencio y ha seguido adelante, ya no teme, ya no se detiene, solo avanza. En sus labios, una sonrisa, en su corazón, dos latidos, y en su alma, una certeza: el final se acerca. Pero no será trágico, será liberador. Y mientras esperaba su turno en la sala VIP, repasando los últimos detalles de su exposición, sintió una oleada de vértigo que no venía del embarazo ni de los nervios. Era otra cosa, una pregunta que le perforó el pecho y la dejó sin aliento por un instante. ¿Qué haces cuando tienes el poder de destruir a alguien que te lo arrebató todo, y también la oportunidad de rehacerte sin necesidad de hacerlo? Porque en la justicia emocional, el mayor dilema no es si vengarse, sino cómo hacerlo sin perderse a una misma en el camino. La cafetería estaba casi vacía, con música suave y ventanas amplias que dejaban entrar el sol de la mañana. Camila llegó temprano, con las manos heladas a pesar del abrigo. Se sentó en una mesa de rincón, lejos de las miradas, y pidió un té de jazmín que no pensaba tomar. Su corazón latía como si corriera una maratón. Estaba a punto de ver a Lucía. Después de tantos años, de tantas preguntas sin respuesta, de noches de insomnio construyendo escenarios posibles, al fin, cuando la puerta se abrió y ella entró, Camila la reconoció de inmediato. Más delgada, más pálida, con una mirada que había envejecido demasiado. Pero era ella, y estaba viva. Lucía se acercó despacio, como si el suelo fuera frágil. No sonrió, no lloró, solo se sentó frente a Camila y dijo: «Pensé que nunca volveríamos a hablar». Camila estiró la mano y la sostuvo entre las suyas. «Estoy aquí, y no me voy a ir». Y así, sin más preámbulo, comenzaron a hablar. Primero en susurros, luego en frases más largas, como si hubieran esperado ese momento toda una vida. Lucía contó su historia con pausas, con vacíos. Habló del miedo, de la soledad, de los meses viviendo con maletas listas, por si tenía que huir otra vez. Del parto sola, del nombre elegido para su hijo, de Santiago. «Julián me lo quitaba sin quitármelo», dijo con la voz quebrada. «Me hacía sentir que no podría proteger a mi hijo. Me decía que tenía contactos, abogados, que me destruiría emocionalmente en los tribunales si no desaparecía. Y yo lo creí». Camila bajó la mirada, con un nudo en la garganta. Sabía que Julián era manipulador, pero no hasta ese punto. «¿Te hizo daño físico?», preguntó. Lucía negó con la cabeza. «Nunca me tocó, pero me destruyó por dentro. Y eso duele más, porque nadie lo ve, nadie lo cree. No hay pruebas del miedo». Camila asintió, porque sí, ella también lo sabía ahora. Lucía sacó de su bolso una carpeta delgada. La colocó sobre la mesa como si pesara toneladas. «Aquí está todo. Mensajes, fotos, audios, pruebas. Me costó años juntarlo, y no sabía si algún día serviría. Pero ahora, quiero que lo uses. Yo no tengo fuerza, pero tú sí». Camila abrió la carpeta con manos temblorosas. Las pruebas eran contundentes. Julián, en su peor versión. Frío, cínico, amenazante. Capturas de pantalla de chats donde le pedía que abortara. Audios donde insinuaba que su carrera valía más que un hijo. Y fotos. Fotos del miedo en los ojos de Lucía. Del abandono. Del silencio. Camila se sintió atravesada por una oleada de indignación. Quiso gritar, llorar, maldecir, pero se contuvo. Miró a Lucía y dijo: «Yo hablaré. Por ti, por nosotras, por Santiago». Lucía sonrió apenas. «Solo te pido una cosa, no te pierdas en esto. No te conviertas en él». Camila asintió. Lo entendía, porque el dolor, cuando se acumula, puede volverse veneno. Y la línea entre justicia y venganza puede volverse muy delgada. Tomó las pruebas, las guardó en su bolso y se levantó. Pero antes de irse, la abrazó. Fuerte, largo, como si con ese abrazo pudiera cerrar todos los vacíos de los años pasados. Caminar por la calle después de ese encuentro fue como salir de un túnel emocional. El mundo seguía girando. Los autos pasaban, la gente reía en las terrazas, y sin embargo, Camila sentía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no estaba luchando por una traición conyugal. Estaba luchando por la verdad, por la historia robada de una mujer valiente, por la voz de un niño que no podía defenderse aún, por la dignidad de todas, y sobre todo, por esa versión de ella misma que creyó que el amor se demostraba soportando. Esa tarde,
Mientras ordenaba los archivos y organizaba el material para el evento, Camila pensaba en cómo empezar su discurso. Y entre tantas frases posibles, una le vino con fuerza: no hablo solo por mí. Hablo por la mujer que desapareció sin dejar rastro, por la madre que tuvo que esconder su nombre, por la amiga que nunca dejó de estar. Esa frase sería su inicio. No buscaría escándalo, buscaría memoria, justicia emocional. Y al escribirla, sintió que algo se alineaba por fin en su interior. Más tarde, en su sesión con Elena, habló del encuentro. No siento odio, siento responsabilidad, dijo. Eso es más poderoso, respondió la terapeuta. Porque el odio consume, pero la responsabilidad construye. Camila salió de ahí con la cabeza alta. Ya no tenía miedo, ni dudas, ni rabia mal dirigida, solo una certeza luminosa. Había encontrado su lugar en esta historia. Y no era el de la víctima, era el de la voz que Lucía ya no podía alzar, la voz que tantas mujeres necesitan oír. Esa noche, mientras se recostaba con una mano en su vientre, pensó en Santiago, en su propio hijo, en la historia que algún día les contaría a ambos, y en la promesa que acababa de hacerse, que ningún niño crecería creyendo que el amor y el control van de la mano. Porque cuando una mujer despierta, no solo se libera a ella, libera a todos los que vendrán después. El auditorio aún olía a aplausos cuando Camila salió por la puerta trasera. El aire frío de la noche la recibió como una caricia. Caminó despacio, como quien abandona no solo un edificio, sino una etapa entera de su vida. No necesitaba mirar atrás. Sabía lo que había dejado: una verdad expuesta, una máscara rota y un silencio finalmente vencido. Julián, en el escenario, seguía paralizado. El hombre del año ahora era solo un hombre más. Uno que cayó por las mismas armas que usó para sostenerse: la mentira, el poder, el miedo. Y ella, que tanto cayó, acababa de alzar la voz de miles. De todas. Los días siguientes fueron una tormenta mediática. Redes, periódicos, colegas, familiares. Algunos la llamaron valiente, otros, exagerada, incluso destructiva. Pero ella no respondió, no dio entrevistas, no buscó protagonismo. Porque su acto no fue un show, fue un grito de sanación. Y eso no se negocia. Recibió mensajes de mujeres que también habían sido silenciadas, testimonios de amigas que nunca se atrevieron a hablar, y abrazos de desconocidas que, gracias a su historia, empezaron a recordar las suyas. El eco de su verdad ya no le pertenecía, era colectivo, y eso la sanaba más que cualquier disculpa. Julián intentó defenderse, claro, habló de manipulación, de venganza, de montaje. Pero las pruebas eran demasiado claras. Las imágenes, los audios, los documentos, las voces, los ojos de Lucía, el llanto de Renata, el silencio de Camila, que ahora era su peor condena. Lo suspendieron del colegio de abogados. Cancelaron su premio. Algunos amigos se alejaron. Otros fingieron sorpresa. Pero nada le dolió más que verla pasar por el bufete, embarazada, erguida, tranquila, saludando a todos como si ya no lo necesitara. Porque no lo necesitaba. Y eso, para un narcisista como él, era la peor caída. Camila siguió con su vida, pero distinta. Ahora hablaba en círculos de mujeres, en universidades, en talleres. No como víctima, como testigo, como mujer que eligió reconstruirse sin destruirse. Empezó a escribir, no un libro, una carta larga, a su hijo, para que un día supiera por qué su madre eligió la verdad, aunque doliera. Porque lo criaría sola, porque no lo escondió, porque le enseñaría a no tener miedo de decir lo que siente. Cada palabra que escribía era una costura en su alma, y en la de Lucía, que ahora vivía sin esconderse. Lucía y Santiago aparecieron unos días después. Se encontraron en un parque. El niño, curioso, la miraba con desconfianza. Camila lo entendía. Era el hijo de una mujer marcada por el silencio. Le llevó un cuaderno y lápices. Dibujaron juntos. No hablaron mucho, pero algo se tejió entre ellos. Una complicidad silenciosa. Santiago le preguntó, ¿tú conocías a mi papá? Camila bajó la mirada. Sí, pero ya no es importante. Y en ese momento entendió que a veces, la mejor herencia que podemos dejar a un niño es mostrarle que también se puede seguir sin cargar con lo que duele. Los meses pasaron. Camila dio a luz a un niño. Lo llamó Elías, un nombre que significaba Dios es mi fuerza.
Y lo era. Su fuerza estaba en su historia, en sus lágrimas, en sus decisiones, en su cuerpo que resistió, en su alma que no se quebró. Mirarlo era recordar que, incluso después del infierno, se puede parir luz. Lucía estuvo ahí, sostuvo su mano, y juntas se despidieron de los fantasmas. Ya no eran las mujeres que Julián moldeó, eran las que eligieron el fuego para renacer. Un día, mientras caminaba con Elías en brazos por la misma calle donde años atrás caminaba con miedo, Camila lo sintió claro. Estaba completa. No perfecta, no intacta, pero sí entera. Y en ese momento, comprendió algo profundo. La verdadera victoria no fue exponer a Julián. Fue recuperarse a sí misma. Porque a veces, el acto más revolucionario no es destruir lo que nos hizo daño, sino construir lo que siempre merecimos y nunca creímos posible. La historia de Julián quedó como un eco, una advertencia, una memoria, pero ya no la habitaba. Camila no odiaba, no extrañaba, no temía. Su energía estaba en su presente, en Elías, en Lucía, en Santiago, en las otras mujeres que ahora se atrevían a contar sus historias. La sororidad se convirtió en su bandera, y cada día, al mirarse al espejo, veía a la misma mujer de antes, pero ya no quebrada, sino despierta. Abrir esa puerta y ver la verdad justo frente a tus ojos, duele. Duele como pocas cosas en la vida. Pero esas heridas, por más profundas que sean, también pueden marcar el comienzo de algo nuevo, el despertar de tu fuerza interior. Y sabes, hay otra historia que quizá toque aún más hondo, porque no se trata solo de perder a un amor, sino de perder a alguien que lo era todo para ti. Y aún así, encontrar palabras que sanan, que reconectan, que te recuerdan de dónde vienes y quién eres. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde el dolor de la pérdida se encuentra con la sabiduría de quienes vinieron antes. Ve a verlo. Mi esposo se fue con otro el día que perdí a mi madre, pero mi abuela me dijo, no se abandona a quien te dio todo. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.